¿Qué cosa van a tener? ¿Qué cosa va a ocurrir aquí en la meiosis? Que estas 4 células hijas van a tener la mitad del número de cromosomas que tiene la célula madre, ¿no? Es decir, estas células hijas que se van a formar van a tener la mitad de carga cromosómica, ¿no? Entonces, en la meiosis ocurre esto, ¿no? Que a partir de la célula progenitora, la célula mamá, que tiene una carga genética doble, va a obtener, ¿qué cosa finalmente? Va a obtener 4 células hijas, ¿no? Ahora, en el caso de la meiosis, vamos a ver que va a ser una división que se va a dar a través de 2 etapas. No es en una sola etapa, como de repente vieron la semana anterior en la mitosis. En el caso de la meiosis, vamos a ver que hay 2 divisiones continuas, seguidas. ¿Ya? ¿En qué tipo de células ocurre la meiosis? La meiosis ocurre en células germinales, ¿no? En células, aquellas células que van a dar origen ¿a quién? Que van a dar origen a los gametos, a las llamadas células sexuales. Es decir, ¿no? Perdón, chicos, con la tos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que viene a ser la mitosis, ¿no? La mitosis, ¿en qué tipo de células se daba? A ver, ¿quién recuerda? A ver. ¿En qué tipo de células se llevaba a cabo la mitosis? ¿No? Acuérdense, la mitosis se llevaba a cabo en células somáticas, mientras que la meiosis, vamos a ver que se lleva a cabo, ¿no? En células germinales, ¿no? Otra diferencia que podría haber entre mitosis y meiosis es que, por ejemplo, en mitosis, ¿no? A partir de la célula madre, ¿cuántas células hijas se obtenían? A ver, chicos, hoy día van a dar práctica de eso, ¿no? En el caso de la mitosis, a partir de la célula madre, que tiene una carga genética de 2N, ¿cuántas células hijas van a obtener ustedes? ¿Mm? A ver. 4 células hijas. 4 células hijas. 2 células hijas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que las 2 células hijas van a tener, ¿qué cosa? La misma carga genética que la mamá, ¿no? Entonces, a diferencia, ¿no? Con la meiosis, vamos a ver que en el caso de la meiosis, muy bien, Yeltsin, en el caso de la meiosis, ¿no? A partir de la célula progenitora que tiene 2N de carga genética, se van a obtener en este caso 4 células hijas. Y estas 4 células hijas van a tener la mitad de la carga cromosómica que tiene la mamá. Si la mamá tiene 2N, las 4 células hijas que van a resultar al final de todo el proceso van a tener N de carga genética, es decir, la mitad. Bien, seguimos avanzando, ¿no? Y acá es este esquema es un resumen de todo lo que viene a ser la meiosis, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Que acá tenemos a la célula que va a estar en interfase, ¿no? Luego, ¿qué ocurre con esta célula? Ingresa al periodo de división, ¿no? En el periodo de división, acá tenemos una célula madre con doble carga genética, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Vamos a ver que va a sufrir un primer proceso de meiosis, ¿no? Un primer proceso de meiosis. Y lo vemos acá. Va a obtener 2 células hijas, ¿no? A través de un proceso de meiosis 1, esta célula madre de doble carga genética, ¿no? Va a originar a 2 células hijas. Si se dan cuenta, en esta primera división, las 2 células hijas tienen la mitad de la carga genética, ¿no es cierto? Tienen la mitad de la carga genética que la célula madre. Miren, acá la mamá tiene doble, ¿no? Un doble juego de cromosomas y las células hijas van a tener ya la mitad, ¿no? Del juego de cromosomas, ¿no? Cada una tiene la mitad. ¿Qué ocurre? Estas dos primeras células hijas van a sufrir nuevamente una división celular, una meiosis 2, ¿no? Y en esa meiosis 2 vamos a ver que cada célula hija va a dar origen a 2 células hijas más. Y si se dan cuenta, miren, ¿no? Ellas también van a tener ya la mitad de la carga cromosómica, ¿ya? ¿No? Entonces, al final de toda la meiosis, ¿cuántas células hijas obtenemos? Obtenemos 4 células hijas con la mitad de carga cromosómica que esta célula madre original, ¿ya? Entonces, por eso es que les decía que la meiosis iba a sufrir 2 divisiones seguidas, ¿no? Iba a pasar por una meiosis 1 y posteriormente por una meiosis 2, para que al final de todo el proceso se obtengan 4 células hijas que tengan la mitad de la carga cromosómica que la célula original.
Ahora vamos a ir viendo etapa por etapa. Y vamos a empezar con la meiosis 1. Las etapas son similares a las que han visto en mitosis, ¿no? O sea, profase, metafase, anafase, telofase. Las etapas son las mismas y bastante similares, ¿no? Entonces, tenemos acá la profase 1, ¿no es cierto? Ustedes acuérdense qué ocurría en la profase 1, se condensaba todo, se condensaba la cromatina para dar origen ¿a quién? Para dar origen a los cromosomas, ¿verdad? ¿Qué ocurría en metafase con esos cromosomas? Empezaban a alinearse en la zona media de la célula, en la llamada placa ecuatorial, ¿verdad? Luego, ¿qué ocurría en la anafase? En la anafase ocurría la separación de las cromátidas, ¿verdad? Cada uno iba a migrar a su respectivo polo, ¿no? Y finalmente en la telofase, ¿qué ocurría? Ocurría la separación, la división, ¿no es cierto? De las dos células hijas, ¿no? Entonces, las etapas, como ven, son muy similares a las etapas que han visto ustedes en la mitosis. Avanzamos entonces. Este es un esquema general de las etapas de la meiosis 1. Ahora vamos a ir viendo etapa por etapa. Bien, tenemos acá la profase 1, lo que ya les había venido mencionando, ¿no? Vamos a tener que la cromatina se empieza a condensar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para formar a quiénes, para formar a los cromosomas. Ahora, en el caso de la profase 1, vamos a ver que este es el evento más importante. ¿Por qué va a ser el evento más importante dentro de todo lo que es la meiosis? Porque es en esta etapa en la que se va a dar la llamada recombinación genética. ¿Ya? Vamos a ver que la profase 1, a su vez, se va a dividir en otras pequeñas etapas. ¿Ya? Entonces, acuérdense que esta etapa es una etapa bastante importante. ¿Ya? Es la fase más extensa, la más larga de todo el ciclo de la meiosis. ¿Ya? Vamos a avanzar. Y ahora les voy a decir por qué. Miren, entonces, acuérdense, profase 1, de manera general, vamos a ver que la cromatina se va a condensar, va a formar a los cromosomas, y también vamos a ver que se va a subdividir en 5 pequeñas etapas. ¿Y por qué son importantes estas pequeñas etapas? Porque vamos a ver que en una de ellas se va a llevar a cabo, ¿no?, el intercambio genético, el que va a permitir, ¿qué cosa? La variabilidad genética. Y ahora lo vamos a ir mencionando. Entonces, miren, vamos a ver que acá tenemos la primera etapa, ¿no? La etapa del leptoteno. ¿Qué ocurre en la etapa del leptoteno? Vamos a ver que las cromátidas, ¿no?, están estrechamente unidas, ¿no? Vamos a ver que acá tenemos un cromátido y ahí tenemos a otra, ¿no? ¿Qué más vamos a ver, por ejemplo, aquí? ¿No? Se va a iniciar, ¿qué cosa? Se inicia la condensación de la cromatina en esta etapa, en la etapa del leptoteno, ¿ya? Ahora, miren, vamos aquí a ver una de manera general y luego vamos a ir viendo etapa por etapa, ¿ya? Para que no queden dudas, pero igual estén atentos. Sé que son bastantes nombrecitos y que pueden confundir, pero es importante conocerlos también. ¿Ya? Entonces tenemos primero la etapa del leptoteno, que se caracteriza pues porque, ¿no?, las cromátidas hermanas se van a encontrar estrechamente relacionadas. Luego viene, ¿qué cosa? Viene el periodo de la sinapsis. Aquí vamos a ver pues, ¿no?, en la etapa del cigoteno, perdón. Disculpen chicos, pero me he quedado con la tos que no me deja. Ya, en la etapa del cigoteno se va a llevar a cabo la sinapsis. Es decir, los cromosomas homólogos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a aparearse, van a empezar a entrar en contacto. Luego viene la etapa del paquiteno. ¿Qué ocurre en el paquiteno? Esta es la etapa más importante de la profase 1. Acuérdense, el paquiteno es la etapa más importante de esta profase 1. ¿Por qué? Porque es en esta etapa en la que se va a llevar a cabo, ¿qué cosa? El entrecruzamiento, el sobrecruzamiento, la recombinación genética. ¿Ya? Esta etapa es la más importante porque aquí se va a llevar a cabo, ¿qué cosa? La recombinación genética. ¿Ya? Se va a dar a cabo el intercambio genético. Luego del paquiteno viene la etapa del diploteno. Una vez que ya se juntaron, ya se mezclaron, se unieron, ¿qué ocurre en el diploteno? Los cromosomas se empiezan a separar. A pesar de que se están separando, se dice que aún va a persistir algunos puntos de unión entre ambos cromosomas, ¿no? Estos puntos de unión son los llamados quiasmas, ¿ya? Y luego viene la diacinesis, ¿no? Cuando ya vamos a ver que se van a separar totalmente.
Ahora vamos a ir repasando etapa por etapa, ¿ya? Acá nuevamente, miren, tenemos a la primera etapa de la profase 1, el llamado, a ver un ratito chicos, vamos a ver. Ah, sí, Alex, pero está coordinación. Coordinación es quien se encarga de eso. Yo no puedo hacer nada. Creo que coordinación les está diciendo que tienen que tener la cámara encendida, ¿no? Entonces, por ese motivo no les permiten entrar quizás, o los han retirado. Listo, entonces seguimos, miren. La primera etapa de la profase 1 viene a ser el leptoteno. Entonces, como yo les decía, ¿qué cosa ocurría? ¿No? Miren, acá tienen a los cromosomas. ¿Qué cosa hacen los cromosomas? Porque ya en la profase 1 empieza todo lo que viene a ser, ¿no? La condensación de la cromatina, ¿no? Y se empiezan a formar los cromosomas. Entonces, ¿qué ocurre en este leptoteno, que es la primera etapa de la profase? Vamos a ver que acá tenemos a los cromosomas, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con los cromosomas? Ellos empiezan a emparejar, se empiezan a juntarse, ¿no? Se empiezan a conocer, por así decirlo, si lo comparamos, ¿no? Empiezan acá a juntarse los cromosomas. Luego de eso, ¿qué cosa ocurre? Ocurre la etapa del cigoteno, ¿no? ¿Y qué ocurre en el cigoteno? Los cromosomas deciden juntarse, aparearse, ¿no? Y eso recibe el nombre de sinapsis, ¿no? Cada par, ¿no? Se va a juntar, ¿no? Con el otro cromosoma y se van a aparear. Entonces, en el cigoteno los cromosomas se aparean, ¿no? Entonces, miren, leptoteno se empiezan a conocer, ¿no? Empiezan a buscar su pareja. Viene el cigoteno, se juntan, ya se emparejan, se aparean, ¿no es cierto? Esa es la etapa del cigoteno. Y en el cigoteno, ese proceso de emparejamiento, ¿no? De unión, recibe el nombre de sinapsis. Luego viene, del cigoteno, viene la etapa del paquiteno, que les dije que era la etapa más importante de toda esta meiosis 1, ¿no es cierto? Entonces ya se conocieron, ya se aparearon. ¿Qué ocurre en el paquiteno? Se empiezan a cruzar, ¿no? Empieza a darse el entrecruzamiento cromosómico, la recombinación genética, ¿ya? Esta etapa es bastante importante, ¿no? Y tengan en cuenta, se los estoy repitiendo varias veces, ¿no? Es la etapa más importante de esta profase 1, el paquiteno. Y luego que ya se entrecruzaron, ya se aparearon, se juntaron, ¿qué ocurre con ellos? Empiezan los cromosomas a separarse. Pero a pesar de que se empiezan a separar, aún persisten pequeños puntos de unión, así como vemos acá, ¿no? Los cromosomas, una vez que ya se juntaron, ya entrecruzaron su material genético, ¿qué cosa van a hacer en el diploteno? En el diploteno van a decidir separarse, ¿no? Se separan, pero si se dan cuenta, aún hay pequeños puntos, ¿no? A través de los cuales se encuentran unidos los cromosomas, ¿no? Esos puntos de unión que persisten se llaman quiasmas, ¿ya? Los quiasmas son los puntos de unión que tienen los cromosomas en la etapa del diploteno. Y luego, miren, acá está, esta es una imagen, ¿no? Donde vamos a tener, pues, ¿no? Los cromosomas homólogos, ¿no? Que van a decidir separarse, ¿no? Y miren, cuando empiezan a separarse, aún van a haber puntos en los que los cromosomas van a permanecer unidos, ¿no? Esos puntos de unión en los que los cromosomas persisten su unión, recibe el nombre de quiasmas, ¿ya? Acuérdense, los quiasmas son los puntos de unión entre ambos cromosomas, ¿ya? Y finalmente, ¿qué ocurre? Se lleva a cabo la separación de los cromosomas, pero vamos a ver que estos cromosomas, como han llevado a cabo un entrecruzamiento, se han recombinado entre ellos, miren, ya no van a ser como al inicio, ¿no? Que cada cromosoma, ¿no? Tenía su estructura, su material genético, ¿no? Una vez que se recombinan, se entrecruzan y luego se deciden separar, miren los cromosomas cómo llegan, cada uno, ¿no? Va a tener un poquito del otro, ¿no? Se han entrecruzado, se han recombinado, se han mezclado entre ellos, ¿no? Y ahora ya no van a ser como al inicio, ¿no? Acá él va a tener un poco de él y él también va a tener otro poquito de él, ¿no? Se evidencia a través de esta imagen, ¿no? Que ha habido una recombinación, un entrecruzamiento. No se escucha. A ver, ¿me escuchan, chicos? Recién ahora. ¿No me han escuchado nada de esta parte? Un momento se comenzó su micro. Ah, ya, disculpen. Ya, entonces vamos viendo nuevamente, ¿ya? Les decía entonces que de las etapas, entonces, a ver, en la profase 1, ¿no? Les dije, va a ser la etapa más larga, más extensa y la más importante dentro de esta meiosis 1.
Bien, a ver, ¿cuántas pequeñas subetapas tiene esta profase 1? A ver. ¿En cuántas etapas está dividida la profase 1? Las acabamos de ver. ¿En cuántas etapas? 5. En 5, ¿no es cierto? La primera es la etapa del leptoteno, donde vamos a ver que los cromosomas, ¿no? Como que empiezan a conocerse, ¿no? Por así decirlo, empiezan a acercarse. Luego viene la etapa del cigoteno, donde ya se conocieron. ¿Qué cosa ocurre? Se juntan. Esa etapa del cigoteno se lleva a cabo la llamada sinapsis, que es la unión de los cromosomas. Luego del cigoteno, ¿qué cosa viene? Viene el paquiteno, que es la etapa más importante dentro de esta profase 1. ¿Por qué? Porque en el paquiteno, ¿qué va a ocurrir? Los cromosomas ya se conocieron, ya se juntaron. ¿Qué van a hacer ahora? Se van a entrecruzar, van a intercambiar material genético, ¿no? Esa etapa del paquiteno, y es la etapa más importante. Ya una vez que ya se conocieron, ya intercambiaron material genético, información, ¿qué ocurre? Deciden empezar a separarse, y viene la etapa del diploteno, ¿no? Se deciden separar, pero vamos a ver que todavía hay pequeños puntos de unión entre ambos cromosomas. Esos pequeños puntos de unión de los cromosomas que persisten en esta etapa reciben el nombre de quiasma. Y luego ya viene la etapa de la diacinasis, donde se separan totalmente, ¿no? Y eso es lo que les venía explicando acá, ¿no? Que en un inicio los cromosomas están así, separados, ¿no es cierto? Se empiezan a conocer, luego viene la llamada sinapsis, cuando se juntan, ¿no? Y vamos a ver que cada cromosoma es que didácticamente acá, por ejemplo, lo han puesto, ¿no? Un cromosoma naranja y otro celeste. ¿Qué ocurre? Se aparean, se recombinan, y luego, ¿qué ocurre? Se deciden separar, ¿no? A pesar de que se separan, tienen pequeños puntos de unión en las que va a persistir, miren, y esos pequeños puntos de unión que aún tienen ambos reciben el nombre de quiasma, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Se separan totalmente, pero miren lo que ocurrió con los cromosomas ahora. Ya no son como eran al inicio, ¿no? Como se entrecruzaron, se combinaron, ¿qué cosa ocurrió? Este anaranjado tomó, ¿no? Cierto material que hizo que uno de sus bracitos, miren, tome el color celeste. Y el que era celeste ya no es celeste totalmente, ¿no? También tiene algo del naranja, es decir, ya hubo el entrecruzamiento y cada cromosoma tiene un poco del otro. Ahora avanzamos, ¿no? Y acá estaba lo que les venía diciendo. A ver, un ratito. A ver, chicos. Díganme, chicos, a ver, ¿por qué ¿Los me han puesto? cromosomas del humano son parecidos a los del perro o tienen otra? Es diferente. O sea, cromosómicamente la mayoría de los, de los seres vivos tenemos la estructura cromosómica similar, ¿ya? Pero exactamente igual, no. Ahora, a ver, chicos, ¿por qué me han puesto 5, 8? No entiendo a través del chat. Ahí veo que están poniendo números, no sé por qué. Ya, chicos, sigamos. Miren, en el caso de la diacinesis, ¿no? Entonces ya veníamos viendo leptoteno, acuérdense, cigoteno, paquiteno, y el paquiteno es la más importante de todas estas etapas porque se da el llamado crossing over, es decir, la recombinación genética, el entrecruzamiento genético, no se olviden. Luego viene la etapa del diploteno y finalmente viene la diacinesis, ¿no? Como hemos visto ahora en la diacinesis, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Ya los cromosomas, miren, ¿no? Los cromosomas ya están, por así decirlo, un poco más libres, ya fueron, la cromatina ya se condensó, ya se formaron, ¿no? Estos cromosomas. ¿Qué más ocurre? Miren, ¿qué ocurre con la carioteca? La carioteca se empieza a desintegrar, ¿no? Vamos a ver que la carioteca ya se empieza a desintegrar, ¿no? Son etapas, son fenómenos propios de la profase 1, y se lleva a cabo ahora, pasan a la siguiente etapa, a la etapa de la metafase 1. ¿Qué ocurre en la metafase 1? Acuérdense, los cromosomas, ¿qué cosa hacen? Empiezan a dirigirse ¿a dónde? A la zona a media de la célula, la llamada placa ecuatorial, ¿no? Esto es similar a lo que ocurrió, lo que vieron la semana anterior en mitosis, ¿no? ¿Qué cosa ocurre con los cromosomas? Estos cromosomas se van a situar acá en la zona media de la célula, en la placa ecuatorial. Vamos a ver que los usos acromáticos están completamente formados. Luego viene la llamada
el periodo de la anafase 1, ¿qué ocurre? Vamos a ver que los cromosomas homólogos, ¿qué ocurre con ellos? Se van a separar, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con ellos? Empiezan cada uno a dirigirse a su respectivo polo. Se da la llamada separación o disyunción cromosómica, ¿no? Vamos a ver que cada uno empieza a migrar a su respectivo polo. Luego viene el periodo de la telofase 1. Vamos a ver que cada uno ya se va a encontrar en su respectivo polo. ¿Y qué ocurre con la célula? Nuevamente empieza a formarse una especie de anillo contráctil en esta zona que va a hacer que, ¿qué va a ocurrir aquí? Se va a dividir, ¿no? Se va a dividir. La célula se empieza a dividir. Bien, una vez que la célula empieza a dividirse, va a entrar una pequeña etapa, la llamada etapa de la citocinesis 1, donde vamos a ver que se va a dar la separación total de ambas células hijas. Y como si se han dado cuenta, ¿no? Acá las células hijas, ¿no? Ya van a tener la mitad de la carga cromosómica que de la mamá, ¿no? Ya no es como al inicio, que vieron que había el doble de material genético, no. Aquí en la telofase 1 vamos a ver que ya las células hijas que se van a ir formando van a tener la mitad de la carga cromosómica que la célula mamá, ¿no? Entonces, luego de la telofase 1 viene el periodo de citocinesis, ¿no? Donde se termina de separar ambas células hijas. Cada célula ahora va a tener la mitad del material genético que la célula madre. Una vez que ocurre esta citocinesis, esta separación de las dos primeras células hijas, va a haber un pequeño o un corto periodo llamado de intercinesis, ¿no? La intercinesis es el periodo que ocurre entre la meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Ya? Acá las células van a generar, van a pasar por un proceso de stop, de pausa, de descanso, en la que va a ocurrir, ¿qué cosa? La duplicación de los centriolos. Y se inicia inmediatamente la meiosis 2. Entonces, vamos viendo que las etapas aquí también son similares. Profase, metafase, anafase y telofase. Y los eventos son bastante similares. En el caso de la profase 2, miren qué ocurre nuevamente. Se condensa la cromatina, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para empezar a formar a estos cromosomas dobles. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Que acá los microtúbulos, ¿no? Se van a empezar a unir ¿a quién? A los cinetocoros de estos cromosomas dobles, ¿no? Vamos a ver que acá en esta región se encuentra el cinetocoro, ¿no? Y vamos a ver, pues, ¿no? Que se empiezan, ¿no? A unir a estos microtúbulos. Viene la metafase 2 y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Vamos a ver que estos cromosomas dobles, ¿qué ocurre con ellos? Se empiezan nuevamente, típico de metafase, a alinear en la zona media de la célula, en la llamada placa ecuatorial, ¿no es cierto? Ya están los cromosomas en la zona media. Viene la anafase, que es el proceso de separación, de disyunción, ¿no? Que ocurre con las cromátides hermanas, empiezan a separarse y cada una empieza a migrar a su respectivo polo, ¿verdad? Telofase, ¿qué ocurre? ¿No? Los cromosomas, que ya está cada uno en su respectivo polo, ¿no? Empiezan a separarse, ¿no? Y vamos a ver que a partir de cada célula hija, acuérdense, ¿no? A partir de cada una de ellas, miren, ¿no? Acá se va a empezar a formar el anillo contráctil para que se separe la célula, ¿no? Y va a dar ella origen a dos células hijas. Y ella también va a dar origen a dos células hijas. Por eso es que al final tenemos ¿cuántas células hijas? Vamos a tener 4 células hijas, ¿ya? 4 células hijas, ¿no? Y finalmente tenemos, ¿no? Vamos acá un pequeño esquema de la meiosis 1, ¿no? Vamos a repasar nuevamente, ¿no? Tenemos la meiosis, ¿no? Acá tenemos, ¿qué ocurre en la profase 1? Ocurre primero, ¿no? Que se empieza a condensar la cromatina para dar origen a los cromosomas. ¿Qué ocurre en profase 1? Va a llevarse a cabo 5 etapas, ¿no es cierto? Y de esas 5 etapas, ¿cuál fue la que les dije que era la más importante? De las 5 etapas que les mencioné, ¿cuál era la etapa más importante? La paquitena. Claro, la del paquiteno, ¿verdad? ¿Por qué era la del paquiteno? Porque se da el crossing over. Se daba el crossing over, ¿verdad? Ahí se iba a llevar a cabo el entrecruzamiento genético, el intercambio de este material, ¿no? Entonces, esta etapa de la profase 1 es bastante importante y dentro de la profase 1, la etapa más importante es el paquiteno.
Luego viene la metafase 1, en la que vamos a ver que todos los cromosomas se van a alinear en la zona media de la célula. Viene la anafase y se va a dar la llamada separación o disyunción de las cromátides hermanas, cada una empieza a migrar a su respectivo polo, y finalmente en la telofase vamos a ver que se va a dividir este citoplasma de la célula, ¿no? Y va a dar origen a 2 células hijas, ¿no? A 2 células hijas. Y como vemos acá, estas 2 primeras células hijas que se van a formar tienen la mitad de la carga cromosómica que la célula madre. Luego viene un periodo de intercinesis, que es un periodo corto que está entre la meiosis 1 y la meiosis 2, y se inicia este periodo de meiosis 2, ¿no? Entonces ya en la meiosis vamos a ver, en la meiosis de tipo 2, ¿no? Tenemos a las 2 células hijas que surgieron de la meiosis 1, y vamos a ver que cada una de ellas va a pasar por las mismas etapas, ¿no? Por profase 2, solamente que acá en la profase ya no va a haber las 5 etapas, ¿no? Que hubieron en la profase 1, acá no, ¿no? Entonces aquí vamos a ver nuevamente que los cromosomas, ¿no? Se empiezan a condensar la cromatina, se vuelven a formar los cromosomas. Viene la metafase 2, los cromosomas se van a alinear en la zona media de la célula. Viene la anafase 2, nuevamente cada cromosoma, ¿no? Cada cromatida hermana empieza a migrar a su respectivo polo, ¿no? Y finalmente la telofase 2, donde a partir de cada una de las células hijas se van a dar origen a 2 células hijas más, ¿no? Y finalmente, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 4 células hijas, ¿no? 4 células hijas. Y estas 4 células hijas van a tener, ¿qué cosa? La mitad de la carga cromosómica que la célula original, ¿no? La célula progenitora con la que se empezó la meiosis 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían entonces las consecuencias o la parte más importante de esta meiosis 2? Vamos a ver primero que es un proceso a través del cual vamos a obtener ¿qué cosa? Células que van a ser especializadas para intervenir ¿dónde? En la reproducción sexual. ¿Qué más hemos visto que se ha llevado a cabo acá en la meiosis? ¿Por qué es importante? Porque ha habido una reducción, ¿no es cierto? El número de cromosomas en las células hijas se redujo a la mitad, ¿no? Ellas van a tener la mitad de la carga cromosómica que la célula madre. ¿Por qué más es importante? Porque en la meiosis que se llevó a cabo, la recombinación genética, ¿no es cierto? Hubo entrecruzamiento de materiales. ¿En qué etapa? En la profase 1. ¿En qué etapa o en qué subetapa de la profase 1? En el paquiteno. Entonces hay que recordar siempre estas pequeñas cosas. Y bueno, esto que ya hemos venido mencionando, ¿no? La variación de los gametos debido a ¿qué? Al entrecruzamiento, pues, de este material genético. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de la gametogénesis, ¿no? Y como su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué es la gametogénesis? Es el proceso de formación de las células sexuales, de los gametos sexuales, ¿no? Que en el caso del varón viene a ser el espermatozoide y en el caso de las mujeres vienen a ser los óvulos. Ya, eso viene a ser entonces la gametogénesis. Ahora, bien, entonces este es un esquema que nos permite de alguna manera resumir lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a ver que tanto para la célula sexual masculina como para la célula sexual femenina, estas van a surgir a partir de una célula germinal, ¿no? Una célula madre, por así decirlo, ¿no? Ellas van a pasar por un proceso de mitosis, luego van a pasar por un proceso de meiosis, miren, meiosis 1, meiosis 2, y finalmente van a obtener ¿qué cosa? Cada una de ellas va a obtener, ¿no? Sus células sexuales. En el caso del varón, los espermatozoides, en el caso de la mujer, los óvulos. Finalmente, óvulo y espermatozoide se fusionan, se unen, se lleva a cabo la fecundación y finalmente obtenemos ¿qué cosa? El huevo cigoto, el nuevo ser, ¿no? El origen del nuevo, de lo que va a venir a ser el nuevo ser. ¿Ya? Este es un esquema general, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? A partir de las células germinales, en este caso, ¿no? Vamos a obtener finalmente los gametos sexuales. Y empezamos con el caso de la ovogénesis, ¿no?
Y en el caso de la ovogénesis, como su mismo nombre lo dice, ¿qué cosa es lo que se va a formar? Se va a formar la célula sexual femenina, es decir, se van a formar ¿quiénes? Se van a formar los óvulos. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Vamos a tener aquí a la célula germinal, ¿no? A una célula primordial, a una oogonia. ¿Qué ocurre con esta oogonia? Ella va a sufrir un proceso de mitosis, ¿no? Va a sufrir un proceso de mitosis. Y en ese proceso de mitosis, ¿no? Se va a obtener, ¿qué cosa? Un ovocito primario, ¿ya? Un ovocito primario. ¿Qué va a ocurrir luego con este ovocito? Vamos a ver que este ovocito va a sufrir un proceso de meiosis, una primera meiosis, ¿no es cierto? Y acuérdense que en la primera meiosis, ¿qué ocurre? Vamos a obtener 2 células hijas, y acá las estamos viendo, ¿no? Se obtienen 2 células hijas, pero si se dan cuenta, como es meiosis 1, estas 2 células hijas, estos ovocitos secundarios, van a tener ya la mitad de la carga genética que el ovocito primario. ¿Bien? Entonces, al pasar ellos por un proceso, este ovocito primario, por un proceso de meiosis 1, miren, va a obtener a sus células hijas con la mitad de la carga cromosómica. Y finalmente, ¿cuáles son las células hijas? Miren, el ovocito secundario y va a formar un cuerpo polar. Este cuerpo polar es un cuerpo inactivo, ¿no? Que no tiene mayor función, ¿no? El que nos interesa en este caso es el ovocito secundario, porque este sí es funcional. ¿Qué pasa con ellos? Van a pasar por un segundo proceso de meiosis, una meiosis 2. Y finalmente, ¿qué van a obtener en esa meiosis 2? Miren, van a obtener una oótide, ¿no es cierto? Una oótide, pero si se dan cuenta, este ovocito secundario va a formar una oótide y un cuerpo polar. En cada meiosis, cada célula sexual, ¿no? Cada célula, perdón, progenitora va a formar una parte funcional y una inactiva, ¿no? Y estos cuerpos polares también van a pasar por el proceso de meiosis 2 y van a obtener 2 cuerpos polares. Por eso que al final de la meiosis 2, de este proceso de oogénesis, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 3 cuerpos polares. 2 de él, este que está acá, y el que va a dar origen nuevamente a una célula sexual ya femenina, o sea, al óvulo, ¿no? Es un poquito, los nombres son bastante confusos, pero ya vamos a ir tratando de repasarlo nuevamente para que quede claro, ¿ya? Pero vamos viendo que en este proceso, miren, tanto de la ovogénesis como de la espermatogénesis que vamos a ver, ¿no? Van a sufrir los procesos de meiosis, ¿no? Vamos a ver que a partir de una célula germinal, ¿no? Vamos a obtener finalmente las 4 células hijas que se han mencionado en meiosis, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos a nuestra célula germinal, a la célula madre, que va a pasar por un proceso de mitosis y se va a obtener, ¿qué cosa? Un ovocito primario. Este ovocito primario tiene la misma carga genética, miren, que esta célula germinal. ¿Qué pasa con este ovocito primario? Va a pasar por un periodo de meiosis 1, ¿no? Una primera división meiótica, ¿no? Y va a obtener 2 células hijas. Estas células hijas, miren, tienen la mitad de la carga genética que esta célula madre, ¿no? Entonces hay que anotarlo porque también creo que he visto en el manual algunas preguntas similares, ¿no? Tiene doble carga genética, ¿no? Y por un proceso de meiosis 1, ¿qué cosa va a obtener? Sus células hijas. Y sus células hijas van a tener, ¿qué cosa? La mitad de la carga genética que esta célula madre, ¿no? Tanto el ovocito secundario como el cuerpo polar van a tener, ¿no? La mitad de la carga genética. Luego, una vez que ya pasaron meiosis 1, ellas van a pasar ahora por un periodo de meiosis 2, que lo vamos a poner acá. Disculpen que no me salga tan bien, ¿ya? Una meiosis 2, ¿no? Van a pasar por una meiosis 2. Ellos han pasado por una meiosis 1. Tenemos un periodo de meiosis 2, donde vamos a ver que cada una de ellas, ¿no? Va a tener o va a dar origen a 2 células hijas, ¿no? También, si se dan cuenta, con la mitad de la carga genética, la misma carga genética que ellos, ¿no? Acá está, ¿no? En un periodo de meiosis 2. Va a dar origen a una oótide y a un cuerpo polar. Pero no nos olvidemos que este cuerpo polar también va a pasar por el proceso de meiosis 2 y él va a dar origen a 2 cuerpos
a 2 cuerpos polares, ¿no? Y esos cuerpos polares también tienen la mitad de la carga genética, no hay que dejarlos de lado. Entonces vamos viendo, ¿qué ocurre? Miren, ya pasaron por la meiosis 2, ya tenemos a la ootíde y tenemos ¿cuántos cuerpos polares? 1, 2 y 3. ¿Qué cosa es lo que ocurre acá? ¿Qué pasa con esta? Con esta ootíde. Esta ootíde solamente si es que va a haber fecundación, es que se va a transformar en óvulo, ¿ya? Esta ootíde, solo si es que hay fecundación, va a transformarse en un óvulo, ¿no? Si no, permanece en este estado, ¿ya? Entonces, hemos visto que a partir de una célula mamá, en el periodo de ovogénesis, ¿qué hemos obtenido finalmente? Una ootíde y 3 cuerpos polares. Entonces, eso puede ser motivo también de más adelante de una pregunta en el examen, ¿no? En el proceso de ovogénesis, finalmente, a partir de una célula germinal se obtiene, ¿qué cosa es lo que obtenemos? Vamos a obtener una ootíde y 3 cuerpos polares, ¿ya? Y vamos a ver que ellos tienen la mitad de la carga genética que la célula original, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto. A ver, avanzamos. No me salieron bien los cuadritos tampoco. Pero bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Y este es el ovario, ¿no es cierto? Esta zona de acá viene a ser el ovario, ¿no? Esa glándula encargada de la producción precisamente de estos óvulos, ¿no? Vamos a ver aquí, pues, ¿no? El desarrollo, ¿no? Acá lo hemos visto de manera, ¿no? Tratando de ver periodo por periodo y acá es como realmente se encuentra, ¿no? En nuestros ovarios, ¿no? Primero se encuentra, pues, ¿no? Vamos viendo la formación, ¿no? El ovocito primario, luego el ovocito secundario, se van formando ya se van formando, pues, ¿no? Los folículos maduros, finalmente el ovocito secundario, si es que hay ovulación, ¿no? Se va a transformar esta ootíde que tenemos acá, se va a transformar en un óvulo, ¿no? Pero solo si es que hay ovulación. En el caso de las chicas, vamos a ver que las chicas, por ejemplo, ¿no? Nosotros producimos nuestros óvulos incluso desde antes del nacimiento, ¿ya? Una vez que ocurre el nacimiento, se va a detener, van a entrar en un periodo de pausa la producción de nuestros óvulos. ¿Qué ocurre? Llegada la pubertad, ¿no es cierto? Por acción hormonal, ¿qué ocurre? Se activan nuevamente y empezamos nuevamente con la producción de óvulos. En el caso de los varones, no. Ellos recién van a empezar a producir sus células sexuales en la pubertad. Pero a diferencia de nosotros, que empezamos antes del nacimiento, nosotros terminamos también antes, ¿no? Llega la etapa de la menopausia y, ¿qué ocurre también por acción hormonal? Se detiene la producción de estos óvulos. En el caso de los varones, no. Como estamos viendo acá, en el caso de los varones, ellos recién empiezan a producir sus células sexuales en la etapa de la pubertad. Sin embargo, a pesar de que ellos empiezan en la pubertad, ellos van a continuar, ¿no? Se dice, hasta el fin de sus días produciendo sus células sexuales, ¿no? Por eso es que por ahí de repente, pues, ¿no? Uno ve casos, ¿no? De viejitos que todavía pueden tener hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos siguen produciendo sus células sexuales, ¿no? Ellos empiezan tarde y se demoran ¿no? Y tienen hasta, ¿no? Hasta ancianitos para que puedan producir sus células sexuales. En el caso de nosotras las mujeres, no. Nosotras producimos antes, desde antes de nacer ya nosotros estamos, ¿no? Produciendo nuestros óvulos. Pero se detiene en la menopausia, ¿ya? Entonces también por aquí podría haber una pregunta de examen, ¿no es cierto? Esta comparación, ¿no? Las mujeres empiezan a producir antes y se detienen en la menopausia, y en el caso de los varones, ustedes empiezan en la pubertad, pero pueden continuar a lo largo de su vida. Listo. Entonces vamos ahora con la espermatogénesis, ¿no? ¿Dónde empiezan los varones? ¿Cuándo empiezan a producir sus células sexuales? En la pubertad. ¿Dónde se producen? En los testículos, ¿no? En las mujeres, ¿dónde ocurre esta producción? En los ovarios. ¿Cuáles son las células sexuales aquí? Las células germinales, o sea, las células que van a iniciar este proceso, las células llamadas espermatogonios, ¿no? Ellos también van a pasar por un proceso de mitosis, por sus procesos de meiosis 1 o 2, para finalmente obtener, ¿qué cosa? Las células sexuales, ¿no? Los espermatozoides. Y ahora vamos a ver también en el caso de ellos, ¿no? En el caso de los varones. Entonces tenemos aquí, ¿no? En el caso de los varones, también tenemos a una célula germinal, que es la que tenemos en esta zona, ¿no? Ella también va a pasar, esta célula va a pasar por un proceso de mitosis, ¿no?
para obtener ¿qué cosa? Al espermatocito primario. ¿Qué ocurre con el espermatocito primario? Va a pasar por una primera división meiótica y va a obtener 2 células hijas, ¿no? Si se dan cuenta, acá también las células hijas tienen la mitad de la carga genética que la célula original. Y se forman los espermatocitos secundarios, ¿no? Estos espermatocitos secundarios van a pasar por un segundo proceso de meiosis y cada uno de ellos, miren, va a dar origen a los espermátides, ¿no? Este espermatocito secundario va a dar origen a 2 espermátides, ¿no? Él también, a 2 espermátides. ¿Qué más va a ocurrir? Ellos van a pasar por un proceso de diferenciación y cada espermátide va a dar origen ¿a quién? Va a dar origen a un espermatozoide, ¿no? Y finalmente, entonces vamos viendo que a partir de una célula germinal, una célula primordial, durante el proceso de espermatogénesis hemos obtenido finalmente ¿qué cosa? 4 células sexuales, ¿no? Los 4 espermatozoides, ¿no? Entonces los procesos son los mismos, ¿no? Vamos aquí a ver, entonces nuevamente la célula germinal pasa por un proceso de mitosis, va, ¿no? Esta célula germinal en el caso de los varones recibe el nombre de espermatogonia, en el caso de la mujer recibía el nombre de oogonia, ¿no? Luego pasa por una mitosis, se forma el espermatocito primario. Si se dan cuenta, este espermatocito primario tiene doble carga genética, ¿no? Pasa por un proceso de meiosis 1, una meiosis 1, ¿no? Y acuérdense que en la meiosis 1, ¿qué ocurre? Se obtienen células hijas con la mitad de la carga cromosómica que la madre. En este caso, el espermatocito primario va a dar origen a 2 espermatocitos secundarios, y ellos ya tienen la mitad de la carga genética que la célula original, ¿verdad? Estos espermatocitos secundarios van a pasar por un proceso de meiosis 2, ¿no? Pasan por un proceso de meiosis 2 y van a dar origen cada uno de ellos a 2 espermátides, ¿no? Y luego finalmente estas espermátides, si se dan cuenta, también tienen la mitad de la carga genética. Cada una de las espermátides va a dar origen a un espermatozoide, ¿ya? Entonces, de esta manera ocurre, ¿no? La gametogénesis, tanto la ovogénesis como la espermatogénesis, ¿no? Ahí vamos viendo, miren, es una comparación, ¿no? Este es el testículo, que es el lugar donde se producen, ¿no? Las células sexuales, ¿no? Específicamente los llamados túbulos seminíferos en el caso del varón, ¿no? Acá tenemos a las espermatogonias. Luego, miren, viene la formación del espermatocito primario por un proceso de mitosis, ahí lo vamos viendo. Luego viene el espermatocito secundario, que ya tiene la mitad de la carga cromosómica que el espermatocito primario. Luego viene, ¿qué cosa? La formación de las espermátides. Y finalmente, ¿no? La producción de los espermatozoides, que son células sexuales masculinas. Y vamos a hacer una comparación ahora entre ambos procesos, ¿no? En el caso de la espermatogénesis, como ya les había mencionado, ¿dónde se lleva a cabo? Se va a llevar a cabo en los testículos, mientras que la ovogénesis, ¿dónde se lleva a cabo? En los ovarios. ¿Qué ocurre en la espermatogénesis? ¿Cómo se llama? La célula germinal original recibe el nombre de espermatogonia, mientras que en el caso de la ovogénesis, esa célula germinal recibe el nombre de ovogonia. Vamos a ver que a partir de cada espermatogonia, ¿qué cosas se formaban al final? En el caso de los varones se forman 4 espermatozoides. Y en el caso de las mujeres, a partir de cada ovogonia que se formaban, íbamos a obtener finalmente un óvulo y 3 cuerpos polares, ¿no? Acuérdense, esta parte también es importante, ¿no? A diferencia del varón, vamos a ver que ellos forman ya definitivamente 4 células sexuales, pero en el caso de las mujeres, no, ¿no? Que se forma durante cada etapa de esta, un solo óvulo y 3 cuerpos polares que son inactivos, son inútiles, ¿ya? ¿Qué más hemos visto? Que en la meiosis 1, el material va a dividirse, ¿no es cierto?, en las células hijas de manera equitativa, ¿no? Luego vamos a ver en el caso de la ovogénesis, vamos a ver, pues, ¿no? Que no es equitativo la repartición, porque si ustedes ven en el caso de la ovogénesis, ¿no?
Vamos a ir a la imagen para que lo vean. Uy, lo malo es que le he puesto estas cositas. Ya. Miren, en el caso de la ovogénesis, no. En una primera división meiótica, ¿qué ocurre? No va a ser equitativa la repartición, ¿verdad? Miren, el cuerpo polar es un cuerpo pequeño, inactivo, mientras que el ovocito secundario que se forma tiene mayor cantidad de citoplasma, mayores productos, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que en la meiosis 1 de la ovogénesis, el reparto no es equitativo, ¿no? Queda una célula hija con casi todo el citoplasma, ¿no? Mientras que la otra no. ¿Qué más vamos a ver? Que en el caso de la espermatogénesis, ¿no? Ellos van a producir espermatozoides, ¿no? Desde la pubertad en adelante. Mientras que en el caso de las mujeres no, ¿no? Nosotros nacemos con un determinado número de óvulos y vamos a hacer una pausa, ¿no? O mejor dicho, al nacer se hace una pausa, luego se reactiva durante la pubertad y termina en la menopausia, ¿no? Mientras que en el varón no, en ellos se inicia en la pubertad y continúa a lo largo de su vida. Esas son las diferencias que hay entre ambos, tanto entre espermatogénesis como en ovogénesis. Pero ¿qué cosas tienen ambos en común? ¿No? ¿Qué cosa tienen en común? La producción de células sexuales, ¿no? En ambos, ¿qué cosa es lo común? Que ambos van a producir finalmente células sexuales, solamente que en el varón se producen los espermatozoides y en las mujeres se producen los óvulos, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver que ambos han pasado por procesos de mitosis, ambos han pasado por procesos de meiosis. Meiosis 1, meiosis 2, ¿no? Ambos también han sido producidos ¿dónde? Tanto los espermatozoides como los óvulos han sido formados, han sido originados en una gónada. En el caso de los varones, la gónada recibe el nombre de testículo y en el caso de las mujeres recibe el nombre de ovario. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta también esto, ¿no? Esto sobre todo las diferencias, ¿no? Y la fecundación, como les había dicho en una de las primeras láminas, ¿no? Veíamos, pues, ¿no? Tenemos al óvulo, tenemos a los espermatozoides, ¿no? La unión de estos va a originar, ¿no? A la formación de un llamado huevo o cigoto, ¿ya? Entonces vamos a ver que solamente un espermatozoide puede fecundar a un óvulo, ¿ya? Y la fusión de ambos da origen a la formación del huevo o cigoto, ¿no? Que posteriormente por un proceso de desarrollo, de embriogénesis, va a dar origen, pues, ¿no? Al feto. Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar a resolver, ¿no? Y vamos a ir repasando lo que hemos venido viendo el día de hoy. Listo. A ver. Y para esto me van a ayudar ustedes. Listo, a ver, vamos a sacar el registro para ir poniéndole sus puntos para su nota oral. Chicos, por favor, envíenme las tareas, ¿ya? El trimestre pasado son muy pocos los que realmente han enviado la tarea, ¿no? Y los chicos que me enviaron la tarea tuvieron una muy buena nota ¿no? En la parte actitudinal, en la parte conceptual, ¿no? Lamentablemente a algunos les tuve que bajar. Listo. Así es que por favor no se confíen, ¿ya? No se confíen. Perdí mi lapicera. Ya no sé dónde lo tengo. Está con el registro. Ya. Empezamos. Ay. Vamos a empezar entonces. A ver, en la número 1 me va a ayudar. El resto puede ir participando a través del chat, ¿ya? La persona a la que le pregunte, esa persona me va respondiendo. A ver. A ver, Luis Ángel Pizán. Dime, A ver, hijo, en la 1, ¿cuál sería tu clave? A ver. Nos dice colocar verdadero o falso, ¿no?
A ver, en la 1, ¿cómo sería, chicos? A ver, Luis. Falso, verdadero, falso. A ver, estás bien, ¿no? Dice, 8 espermatocitos primarios originan 24 espermatozoides. Falso, ¿verdad? Falso. Muy bien, vamos a ponerle falso. Uy. Ya, luego dicen, 6 espermátides originan 6 espermatozoides. ¿Qué dicen? ¿Eso qué sería? Acuérdense, verdadero, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos visto que a partir de cada espermátide se puede formar un espermatozoide. Por lo tanto, si hay 6 espermátides, entonces pueden formarse 6 espermatozoides, ¿verdad? Entonces, esto sería verdadero. Muy bien. A ver. Ay, listo. Luego viene, 2 ovocitos primarios originan 4 óvulos. Falso. Falso, ¿verdad? Acordémonos que se van a formar solamente, a ver, vamos a poner acá. Ay, ya. Luego, las espermatogonias sufren mitosis. Sí, ¿verdad? Acuérdense que la célula germinal en el caso de las mujeres viene a ser la ovogonia, ¿no es cierto? Y en el caso de los varones es la espermatogonia. Y como vimos en la imagen, ¿no? Cada uno de ellos va a sufrir un proceso de mitosis y va a dar origen recién, ¿no? En el caso de la espermatogonia, primero da origen a los espermatocitos primarios, ¿no? Por un proceso de mitosis. Ya, entonces vamos poniendo por acá, verdadero, ¿no? Ellos sufren mitosis. Entonces en la 1 la clave sería la letra A, ¿verdad? Muy bien, Luis Ángel. En la número 2 me va a ayudar, a ver, vamos a anotar a Luis Ángel. En la número 2 me ayuda, a ver, vamos a ver por aquí que tenemos. A ver, Paola Reina. A ver, hija, Paola. Muy. A ver, hija, ¿cuál sería tu clave en la 2? Muy bien, Alejandra, muy bien. Ángelo. A ver, Paola, dice, dice célula sexual. Ya, muy bien, Paola. La ovoide nos escribe a través del chat. La 2 sería la letra E, ¿no? Entonces marcamos. Acuérdense, ¿no? A ver, vamos a poner por aquí. Computadora. ¿No? Vamos a ver qué. Tenemos tiempo todavía. La 3. En la 3 me va a ayudar Benjamín. A ver, Benjamín. A ver, Benjamín, ¿qué dices? Benjamín Arzápalo. Dice, los cromosomas de un ovocito primario son, ¿cómo son los cromosomas? ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos nosotros? ¿Se acuerdan? Ya, Gadiel. Esos son en total, ¿verdad? En pares, ¿cómo serían, Gadiel? Claro, ¿no es cierto? Muy bien, Gadiel.
¿Ya? Entonces dice, los cromosomas de un ovocito primario, ¿cómo serían? ¿No? De toda célula humana, ¿cómo están divididos nuestros cromosomas? Nosotros tenemos cromosomas somáticos o autosomas y cromosomas sexuales, ¿no es cierto? En total son 23 pares los que tenemos, ¿no? De los cuales, chicos, acuérdense, ¿no? Hay 22 pares que son somáticos y un par sexual, ¿no? En este caso, en el caso de la 3, ¿no? La clave sería 22 autosomas y uno sexual, ¿ya? La clave en la 3 sería la letra B. Listo. A ver. Ahora me va a ayudar en la 4. Ahora vamos a anotar su compañero. Listo. En la 4 me ayuda Alejandra. A ver, Alejandra. Sería la... ¿La C? A ver, nos dice, muy bien. En la especie humana, la espermatogénesis y la ovogénesis tienen en común, ¿no? El número de cromosomas en los gametos, ¿no es cierto? Muy bien. La forma y tamaño, no. Como han visto finalmente cómo son el espermatozoide, ¿no? Parece una coma, ¿no es cierto? Con una cabecita y un flagelo. El óvulo, ¿cómo es? ¿No? El óvulo es más ovalado, ¿no? Más circular. Entonces, eso no es. El número de gametos resultantes, no, tampoco. Vamos a ver que al final de la espermatogénesis se forman 4 espermatozoides, mientras que en la ovogénesis se forma un óvulo y 3 cuerpos polares, ¿no? Entonces tampoco sería. En cambio, en la C sí, ¿no? El número de cromosomas en los gametos. Todos son de condición haploide, con la mitad del número de cromosomas que la célula original, ¿no? Muy bien, Alejandra. Entonces, en la 4 sería la clave la letra C. Muy bien. Vamos a marcarlo por acá. A ver qué me dicen en las 5. A ver, vamos a preguntarle. A ver, Ángelo, ¿no? A ver, Ángelo. Ah, ya me mandaste a través del chat, ¿no? A ver, entonces me ayuda por aquí. A ver, ¿a quién tenemos? A Edwin. A ver, Edwin Rufasto Espinosa. A ver, Edwin, en la número 5, ¿cuál sería tu clave? Dice, en la ovogénesis, la meiosis reduccional se realiza entre las etapas de... Muy bien, Johnny, muy bien, Alex. A ver, Edwin, ¿qué dices? ¿Mm? A ver, acuérdense cuando nos habla de meiosis reduccional, ¿no? Hace referencia a la meiosis 1, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que a partir de la célula original, ¿no? Esas dos primeras células que se forman van a tener la mitad de la carga genética, mientras que en la meiosis 2 se dice que es ecuacional, ¿no? Porque ya las 4 células que se obtienen al final van a tener la misma carga genética que las dos primeras células hijas, ¿verdad? Entonces, por eso es que la meiosis 1 es reduccional y la meiosis 2 es de tipo ecuacional, ¿no? Entonces acá nos dice, en la ovogénesis, la meiosis reduccional se realiza entre las etapas de, ¿entre qué etapa sería? A ver, muy bien los chicos que me han contestado a través del chat en la letra, con la clave E, ¿no es cierto? Entre el ovocito de primer orden y el ovocito de segundo orden, ¿no?
Esa sería la clave. La 5 sería la letra E. Entonces ahorita vamos a hacer un pequeño esquema aquí. A ver, vamos a tratar de hacer un esquema por acá. ¿No? Entonces vamos a tener que, por ejemplo, por acá tenemos a nuestra obogonia, ¿no es cierto? Está la obogonia, ¿no? Esa obogonia, ¿quién va a dar origen? ¿No? Daba origen a un ovocito primario, ¿no? Va a dar origen a un ovocito primario. ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa pasa con él? ¿Cuál es la carga genética de este ovocito primario? Vamos a ver que él tiene una carga genética doble, por así decirla, ¿no? Tiene una 2N de su carga genética de ese ovocito primario. ¿Qué pasa con el ovocito primario? Él va a pasar por un periodo, por una mitosis también. ¿Y a quién va a dar origen en esta mitosis, este ovocito primario? ¿No? Perdón. Esta obogonia por una mitosis, la mitosis es acá, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Ay, listo. Da origen a este ovocito primario. Luego este ovocito primario, vamos a ver que va a pasar por un proceso de meiosis 1. Y acuérdense que la meiosis 1, ¿no? Es de tipo reduccional. ¿Por qué? Porque esta doble carga genética que va a tener este ovocito primario va a dar origen acá a las células hijas, pero con la mitad de carga genética, ¿no? ¿A quién va a dar origen este ovocito primario? Acuérdense, va a dar origen a un ovocito secundario o de segundo orden, como se quiera llamar, ¿no? Y va a dar origen a un cuerpo polar, a un cuerpo inactivo, ¿no? Y vamos a ver que si al pasa este ovocito primario por periodo de meiosis 1, ellos ¿qué van a tener? Van a tener la mitad de la carga genética que tendría él, ¿no? Entonces sería, ¿no? La carga genética sería N, ¿no? Entonces miren, la meiosis 1 o meiosis reduccional, ¿entre qué células se da? ¿Entre qué células? Entre el ovocito primario o de primer orden y el ovocito secundario o de segundo orden. Por eso en la 5 la clave sería la letra E, ¿ya? Entonces, por eso la clave es la letra E. Bien, en la 6 me ayuda Pedro. A ver, en la 6, Pedro, ¿cuál sería tu clave? B, Dice, ¿cuál hijo? la B. La B, ¿no es cierto? Dice, la diferencia entre profase de mitosis y profase de meiosis es que en esta última, es decir, en la profase de meiosis, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la sinapsis, ¿no es cierto? Cuando los cromosomas, ¿qué cosa hacen? Se unen, ¿no es cierto? Muy bien. En la 6 sería la letra B. Muy bien. En la 6 sería la letra B. Luego viene la pregunta número 7. En la pregunta número 7 me dice una célula tetraploide, es decir, 4 veces X, ¿no? Tendrá, ¿cuál sería la clave en la letra 7? A ver, ¿quién a ver. Ya. Muy bien, Gadiel. Muy bien, Alex. ¿No? Sí, dice una célula tetraploide, ¿no es cierto? O sea, 4X, es una ecuación nada más esto, ¿no? Entonces, y ese 4X equivale a 48, quiere decir que va a tener ¿cuántos juegos? ¿No? 4 juegos de ¿cuánto? De 12 cromosomas, ¿no? Simplemente es una ecuación, ¿no? Por eso es que la clave sería la letra A, ¿no? Es como que 4X es igual a 48, X a qué sería igual a 12, es decir, hay 4 juegos de 12 cromosomas, ¿no? Entonces la 7 es la A. Muy bien, chicos. Bien, en la pregunta número 8 me va a ayudar
A ver, vamos a buscar por acá a sus compañeros. Ya le hemos preguntado a varios chicos. Vamos a preguntarle a chicas ahora. A ver, Rosa, ¿qué me dices? En la 8, hija, ¿cuál sería tu clave? Muy bien, Ángelo. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Yomi. A ver, Rosa. La cariocinesis, entonces, ¿a qué nos hace referencia? Como bien dicen sus compañeros, ¿no? A la división de quiénes, de los componentes nucleares en dos núcleos, ¿no? A eso hace referencia la cariocinesis. 8 sería la C. En la 9. A ver, Rosa, en la 9. ¿Cuándo ocurre la sinapsis de los cromosomas? Muy bien, Eduarda, Yomi, muy bien, Alejandra, Mark. ¿La sinapsis en qué etapa ocurre, hija? ¿Mm? Muy bien, Ángelo, muy bien, Andrés. Ay. Muy bien, Rosa, ¿no es cierto? En la meiosis 1. Estoy con la tos, Dios. 9. En la 10, ¿me ayuda? A ver, vamos a buscar a otra compañera. Alison Torres. A ver, Alison Torres. En la 10, ¿cómo sería? Alison. No responde. Bien. Nos dice. A ver, en la 10, ¿cuál sería tu clave? Clave. A ver. En la 10 sería, muy bien, nos dice, como resultado de la meiosis 1, las células hijas de una célula terminal, ¿no? De 24, ahí sería germinal, ¿ya? De 24 cromosomas, es decir, la célula germinal va a tener 24 cromosomas, pasa por un periodo de meiosis 1, dice, en esa primera división, ¿cuántos cromosomas va a tener? La mitad, ¿verdad? Sería 12. Y al final de esas meiosis 2, ¿cuántas células van a tener? ¿Cuántos cromosomas van a tener? Es igual, ¿no es cierto? La solamente reduccional es la meiosis 1. Por lo tanto, si había 24, va a tener en una primera división la mitad, 12. Y si pasa por una segunda división, acuérdense que ya en la meiosis 2 es ecuacional, se mantiene el mismo número. Serían 12, ¿no? Por eso la clave sería la letra B. 12 y 12. Muy bien Alejandra también. Listo, Ángelo, ¿no? Pedro. A ver, Pedro, ¿qué me había puesto? Ah, ya. No, Alejandra, Ángelo. Muy bien, chicos. En la número 11 me ayuda Andy. A ver, Andy, en la 11, ¿cuál sería tu clave? Ah, ya, hay que arreglar esta pregunta, ¿no? Dice,
Dice, ¿cuándo tiene lugar el entrecruzamiento? Yo creo que ahí la clave sería, claro, ¿no es cierto? Sería el paquiteno, ¿verdad? La etapa del paquiteno. No hay clave ahí, hay que arreglarlo, ¿ya? Sería paquiteno ahí, ¿no? Ese es en la meiosis 1, en la profase 1, por lo tanto, habría que arreglar esa esto de acá está mal, ¿ya? Acá sería paquiteno. Ya, chicos, arreglen eso. Ya, acá sería la etapa del paquiteno, ya. No puedo arreglarlo. Paquiteno. Luego, en la 12, ¿me ayudas? A ver, Andy, en la 12, ¿cómo sería tu clave? Esta de acá sí está bien. Muy bien, Yomi. A ver. A ver, su compañera nos dice, ¿no? La segregación de los cromosomas homólogos, ¿no? Se lleva a cabo durante, muy bien, ahora sí está bien, Alex, ¿no? Durante la anafase, ¿verdad? La segregación o separación, ¿no? Durante la anafase 1. En la 13 nos dice, señala verdadero o falso respecto a la meiosis e indica la secuencia correcta, ¿no? A ver, ¿qué ocurre en meiosis? ¿Se reduce el número de cromosomas? Sí, ¿verdad? Sí se reduce el número de cromosomas en la meiosis 1, ¿no? ¿Consta de 2 divisiones consecutivas? Sí, acuérdense que hay meiosis 1 y hay meiosis 2. ¿Qué más nos dice en la tercera? Forma al final 2 células hijas. Eso es falso, ¿verdad? Al final de la meiosis se forman 4 células hijas. Luego dice, ¿las células hijas son genéticamente idénticas? No, ¿verdad? No son genéticamente idénticas. ¿Y se da en células somáticas? No. ¿La meiosis en qué tipo de células se da? En células germinales, ¿no? Por lo tanto, la clave sería verdadero, verdadero, y las 3 últimas, falsas, ¿no? La clave sería la letra B. La 14 dice, la primera división de la meiosis debe ser reduccional para permitir, ¿cuál sería la clave? A ver, chicos, en la 14, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué es reduccional, no? ¿Por qué la primera división meiótica debe ser reduccional? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Mark, también, ¿no es cierto? El hecho de que haya una primera división meiótica va a permitir, ¿no? Que haya formación de gametos de condición haploide, ¿verdad? Muy bien. En la 15, señala lo correcto respecto al entrecruzamiento. ¿Cuál sería la clave en la 15? Dice, ¿es el punto de entrecruzamiento de cromosomas? No, ¿verdad? Eso se llama sinapsis. En la B, ¿qué dice? Es el intercambio de segmentos cromosómicos entre homólogos. Esa sería la clave, ¿no es cierto? Muy bien, Luis Ángel. A ver, vamos a anotar a su compañero, muy bien. ¿No? Sería la letra B. La 16. En la meiosis 1, las cromátides hermanas se separan durante... ¿Cuándo se separan las cromátides hermanas? En la meiosis. Anafase, ¿verdad? En anafase. Bueno, en general es en la anafase, ¿no? Hay 2 claves que tienen.
Listo, sería anafase. Acá colocamos anafase, porque hay dos claves con anafase, ¿no? 1 y 2, pero en general nosotros decimos que las cromátides hermanas se van a venir separando en anafase. Luego, vamos a ver, en la 17, si una célula, otra vez, miren, es similar a una pregunta que ya han visto, ¿no? Si una célula al comienzo de la división tiene 34 cromosomas, ¿cuántos cromosomas tendría al finalizar la meiosis 2? Entonces, ¿cuántos cromosomas tendrían? A ver, en la 17. Ya, Jumei, a ver. Acuérdense, miren, esa célula es como si fuera la célula germinal, ¿no? Tiene 34 cromosomas. Pasa por un periodo de meiosis 1, y acuérdense que la meiosis 1 es reduccional, es decir, en la meiosis 1 va a tener la mitad de la carga cromosómica. Si tenía 34, en la meiosis 1, pasa por meiosis 1, entonces va a tener 17. Y si va a pasar por una meiosis 2, acuérdense que la meiosis 2 es ecuacional, es decir, se mantiene el número de cromosomas. Si tenía 17, pasa por meiosis 2, va a tener nuevamente 17. Por eso la clave es la letra B. Muy bien, Pedro, muy bien, Andrés, ¿no? La clave sería la letra B, ¿no? Entonces, porque nos dice cuántos cromosomas tendría al finalizar la meiosis 2, ¿ya? Entonces, acuérdense, la célula germinal, ¿no? Va a tener, dice, ¿cuántos? Va a tener 34 cromosomas, ¿no? Dice que va a tener 34 cromosomas. Pero ella, ¿qué va a pasar? Va a pasar por una meiosis 1. Y acuérdense que la meiosis 1 es reduccional, o sea, va a tener la mitad. 17 tendría, ¿no? Y si esta célula pasa por una meiosis 2, ¿qué cosa va a pasar? La meiosis 2 se caracteriza porque es ecuacional, es decir, se mantiene este número de cromosomas. Sería, ¿no? 17. ¿Ya? Acuérdense, meiosis 1, solo meiosis 1 es reduccional. De lo que tiene la doble carga genética, pasa por meiosis 1 y va a reducir su carga genética a la mitad. Por eso sería 17, ¿no? En cambio acá la meiosis 2 es ecuacional, se mantiene el número de cromosomas, ¿ya? En la 18 nos dice, el espermatocito 1 se origina por, y las espermátides se producen por, ¿cuál sería su clave? A ver, el espermatocito 1, espermatocito primario. Espermatocito primario. ¿Ya? Se origina por qué proceso? A ver. No, a ver. No. Acuérdense, tenemos a nuestra célula germinal, ¿no? Tenemos a nuestra célula germinal. Esa célula germinal o espermatogonia va a pasar por un proceso de mitosis y va a formar ¿a quién? Va a formar al espermatocito primario. Este espermatocito primario, ¿no? Miren, se ha formado ¿a partir de qué? A partir de mitosis. Entonces, el espermatocito 1 o primario se origina por mitosis. A ver, muy bien, Rosa, ¿no? Y las espermátides se producen por, acuérdense que las espermátides se generan después de una meiosis de tipo 2, ¿no? Se originan por espermatogonios. Claro, el proceso general se llama espermatogénesis, ¿no? Y va a tener pequeñas subetapas, ¿no? La espermatogonia se forma por mitosis en un espermatocito primario. Este espermatocito primario va a pasar por un proceso de meiosis 1 y va a dar origen a un espermatocito secundario, ¿no? Bueno, en sí da origen a 2, ¿no? A 2 espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios pasan por una meiosis 2 y van a dar origen a las espermátides, ¿no? Cada uno va a dar origen a 2 espermátides. Y estas espermátides, ¿no? Son las que se van a diferenciar, ¿no? Y van a dar origen a los espermatozoides. Por eso la clave en la 18 sería la letra E. En la 19 dice, el ovocito primario es, ¿cómo es el ovocito primario? ¿Cuál es la carga genética, no? ¿Es haploide, es diploide? ¿Cómo es el ovocito primario?
Diploide, ¿verdad? Muy bien. Es diploide, el ovocito primario. Igual que aquí, ay, ¿qué hice? Igual, ay, ya me rayé todo ya. Igual que quién. ¿Quién también tiene condición diploide? Muy bien. A ver. ¿Qué dicen los demás chicos? Muy bien, Jesús Ruiz, muy bien, Bolaños, ¿no? En la 19 la clave sería la letra B, ¿no es cierto? En la 19 sería B, acuérdense, es diploide. ¿Quién más es diploide? También es diploide la espermatogonia, ¿no? En la 20, en la ovogénesis humana, ¿no? A partir de una ovogonia se producen al final de la meiosis 1, ¿qué se produce? A ver, en la 20, a ver, Jesús dice que es la letra E. Muy bien, Jesús. ¿Ya? Acuérdense, al final de la ovogénesis, en la ovogénesis humana, a partir de una ovogonia, en un proceso de meiosis 1, miren, ya, eso hay que repasarlo de todas maneras, chicos, ¿no? Se va a formar, ¿qué cosa? Se forma un ovocito secundario y un cuerpo polar, ¿no? Un ovocito secundario y un cuerpo polar. ¿Ya? En la 20, la clave es la letra E. A ver, vamos a ver si estamos con tiempo. Ay, ya nos hemos pasado, chicos. Listo, chicos. Entonces, con esto acabaría la práctica del día de hoy. Hay que darle una repasadita a las imágenes que hemos visto acerca de la ovogénesis y la espermatogénesis, ¿no? Es un poquito fastidioso, tedioso, pero hay que darle una repasadita. Las preguntas para su examen que venga más adelante van a ser similares a las que hemos visto ahora en práctica. Listo, chicos, nos vemos la siguiente semana. Dime. ¿Hay tarea en la página domiciliaria de tarea o no? Sí, desarrollan su práctica domiciliaria y me la envían. ¿Ya? La de la semana anterior también me la envían a mi correo, no se olviden. Creo que la semana de examen no hay tarea. A ver, voy a preguntar bien, ¿ya? Porque la vez pasada también le dije, ayer le dije a uno de sus compañeros también en un aula y me dijeron, sí, podemos hacer la tarea, pero a ver, voy a preguntar. ¿Ya? Pero la de la semana anterior, sí, no se olviden de enviarme. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos, cuídense, nos vemos la siguiente semana. Ya, chicos, nos vemos. Ay, no puedo salir.